Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo seguimos esta tarde? ¿También? ¿Sí? Yo tengo un participante acá adelante que cada vez que yo pregunto cómo vamos, él me hace así, me levanta los dos. ¿Ves? Como que me da dando feedback. ¿Allá al fondo? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Bueno, vamos sumando. Bueno, vamos a continuar con el próximo espacio. Liderazgo innovador y empresas ambidiestras. Andrea Novara nos va a hablar de innovación, ¿sí? ¿Quién es Andrea? Se desempeña como gerente en Innovis, una de las empresas del grupo Evoltis Argentina. Andrea es especializada en impulsar la cultura de innovación en las organizaciones a través de un modelo sistémico y sistemático. Es magíster en innovación y en emprendedurismo de la Universidad de Barcelona. Es certificada como coach ontológico empresarial de la Escuela de Rafael Echeverría Newfield Consulting. Es mentor y miembro de la Comisión de Educación de la Fundación Córdoba Mejora, fundación que trabaja empoderando y trabajando no solo en instituciones, sino también con personas. Además, es técnica en periodismo, en comunicación social de la Universidad Nacional de Córdoba y se ha formado en cultura de innovación en diferentes instituciones internacionales, específicamente con J. Rao en el Babson College de Boston. Además, es miembro del Club de Innovación de Córdoba. Bienvenida, Andrea, a este congreso y un placer presentarte. Muchísimas gracias, Laura. A disfrutar de esta ponencia. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, ante todo, gracias por la presencia, porque este congreso no sería posible sin todos ustedes. Así que me parece un muy buen momento y un muy buen espacio para conocernos, para conectar, para compartir nuestras experiencias, conocimiento, aprendizaje. Así que en ese sentido, contenta y celebro la realización de este congreso. Cada vez que vengo a Paraguay, que hace 3 años que lo estoy haciendo con bastante frecuencia, a trabajar con empresas por acá, el tema de la innovación, me encuentro con una asunción cada vez más pujante, cada vez más dinámica, cada vez más vertiginosa, más efervescente, y eso me gusta mucho porque son cualidades, son señales de un país, en este caso una ciudad, que representa un país que está ya está en el camino, ¿no? De sintonizar con la frecuencia en la que está el mundo, nuestro mundo de hoy. ¿Cómo está nuestro mundo de hoy? ¿Esa cabeza? ¿Avanzando cómo? Avanzando como loco, dice acá el compañero. ¿Están de acuerdo todos que estamos en un mundo un poquito alterado, vertiginoso? Sí, ese es nuestro mundo. Más o menos algo así. Estamos en un mundo muy VICA. No sé si están familiarizados con esta sigla, el mundo VICA, ¿no? Volátil, por la cantidad de cambios muy vertiginosos, incierto. ¿Podemos planificar el futuro? Ya no tanto, ¿no? Complejo. Ahora tenemos multiplicidad de posibilidades y de factores para la toma de decisiones. Ya no es tan fácil ir de A a B, ¿no? Y ambiguo, porque empiezan a coexistir una serie de cuestiones opuestas, pero que terminan siendo complementarias. Ahora hablamos de robot y humano. No hablamos de robot o humano. Coexiste, y eso por ahí es ambiguo, y hasta a veces nos da un poco de susto, ¿no? El robot y el humano, lo virtual y lo real, lo incierto y lo certero, eso es lo que conforma lo que hoy vivimos, que es el mundo VICA. Ahí estamos, todos nosotros. Y es un mundo que para muchos dicen época de cambios, otros dicen cambio de época. Eso ya fue. Estamos en el cambio del cambio, en una enorme bisagra, profunda,
que viene traccionada por la cuarta revolución industrial. Por eso hablamos del 4.0. ¿Vieron que ahora es todo 4.0? Esto viene movilizado por la cuarta revolución industrial, de la que tenemos que estar informados y ser conocedores, porque nos está pasando. No está en algún lugar por allá en el éter. Está pasando en el mundo y nos está pasando ahora. La cuarta revolución industrial se distingue sobre todo por la disrupción, por eso es una revolución. Y está generando una disrupción en todos nuestros sistemas. Todos. Por eso esto no tiene precedentes. Ninguna de las tres revoluciones industriales anteriores tuvo la magnitud que tiene esta. Está incidiendo en la educación, en la salud, en la producción, en la comunicación, en la infraestructura, en la logística, en la energía, en todas las dimensiones. Es tal la magnitud de esta revolución, por su multidimensionalidad, por su profundidad, por su alcance, que no solo está modificando lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, está modificando además quiénes estamos siendo. Está modificando nuestra propia experiencia, nuestra propia esencia humana. Por eso tenemos que estar muy, pero muy atentos y muy conocedores de esto, porque no es algo pasajero. Realmente estamos frente a una bisagra. ¿Somos conscientes? Esto es global. Entonces nos pasa a todos y nos va a pasar en forma gradual o como tsunami, pero de alguna forma nos está ocurriendo, ¿sí? Entonces estamos frente a un cambio que hace que nos transforme. Cuando hablamos de transformación, no es tanto la adopción de tecnologías exponenciales que lógicamente las tenemos que adoptar por lo digital. Es lo que ocurre en nuestra condición humana, la transformación de nuestros hábitos y costumbres. Estamos comunicándonos diferente, estamos relacionándonos diferente, estamos relacionándonos con el cliente interno y externo de otra forma, estamos educándonos diferente, alimentándonos diferente, y todo eso tiene que ver con esta disrupción. Ese 4.0 tiene que ver con la transformación de nosotros y de nuestra propia esencia. Por eso esto es tan importante. Esta cuarta revolución, por primera vez en la historia, por eso estamos viviendo un momento histórico único, fusiona a través de la convergencia de las tecnologías exponenciales, que ya hemos estado hablando a lo largo de toda la jornada, fusiona por primera vez en la historia de la humanidad, diría yo, tres mundos al mismo tiempo: el físico, el digital y el biológico. Y esos mundos se fusionan, se interrelacionan de tal forma que impactan unos en otros. Lo estamos viviendo por momentos, pero tal vez no nos damos tanta cuenta, ¿no? Entonces fíjense, ay, se me fue la presentación, ayuda. Se me fue mi... Acá. El mundo físico, con la inteligencia artificial, machine learning, la robótica avanzada, según el Foro Económico Mundial, dentro de 5 años ya vamos a tener una junta directiva con un primer robot sentado en la mesa. ¡Wow! Y es un dato y va a pasar. Ya tenemos robots trabajando con nosotros, tenemos asistentes virtuales, tenemos bots, pero esto, digamos, va a seguir avanzando. Entonces esto es donde empezamos a tomar conciencia del impacto de todo esto en nuestra vida y en nuestros comportamientos. Y cuando hablamos de nuestros comportamientos, es de también nuestro cliente interno y nuestro cliente externo, nuestro alumno, nuestro cliente, nuestro colaborador y también nuestros ciudadanos, porque todos somos organizaciones atravesadas por esta revolución, no solo las empresas, ¿no? Los autos, los automóviles eléctricos y autónomos, que ya acá sé que hay, porque estuve hablando acá con una cliente y me cuenta que acá se está llegando esto, y sí, y va a seguir llegando, y esto va revolucionando el mundo del transporte, tanto marítimo como terrestre como aéreo, porque tenemos drones que no solamente ahora sacan fotos, sino que también echan fertilizantes en la tierra, también se conectan con satélites y nos dan datos para mejorar nuestra producción agropecuaria,
Y todo esto es una revolución, ¿no? Bien, y además, todavía no estamos acostumbrados a la impresora 3D y ahora nos aparece con la 4D. ¿Qué pasó? Yo todavía no logré utilizar una 3D y ya estamos con la 4D, que empieza a incorporar el factor tiempo. Entonces podemos hacer una zapatilla con un material especial que con el tiempo y la temperatura ambiente o la temperatura de mi pie va cambiando su forma y sus características y sus propiedades. Más aireada es ese calor, más calentita es ese frío, todo eso está pasando. ¿Cómo lo estamos aprovechando? ¿Cuánto de esto estamos conociendo? ¿Cuánto de esto nos puede inspirar y traerlo a nuestras organizaciones? ¿No? Bien. En el mundo digital, el Internet de las cosas. Dentro de 6 años va a haber 55 millones de cosas conectadas. Con lo cual ya va a estar bastante entramado y consolidado el mundo de las Smart Cities. Nosotros queremos que Asunción sea una Smart City, porque eso va a mejorar la calidad de vida de todos. Sensores, automóviles conectados con las estaciones de servicio, semáforos conectados con las apps con nuestros celulares, y el celular, smartphone o como le querramos llamar, va a seguir siendo nuestro centro de operaciones. Por momentos los que tenemos hijos quisiésemos que no existieran, ¿no es cierto? Porque el celular parece que ya es una parte del cuerpo, ya es una mano. Sin embargo, va a seguir siendo el centro de operaciones y cada vez más, porque cada vez va a haber más aplicaciones mucho más sofisticadas que nos van a facilitar la vida. Aplicaciones biométricas, huella vocal, va a empezar a tener imágenes por holograma. Hay ya muchos prototipos de smartphones con distintas formas y materiales, y en el 2025 vamos a tener el primer smartphone implantable en comercialización. Eso no sé si me gusta tanto. Pensar que me implanten en el cerebro un smartphone, no. Pero sin embargo, va a pasar. Entonces, estas tecnologías y esta digitalización avanzan, nos guste a algunos o no nos guste a otros. Por ahí nos entusiasma y nos enfervoriza y por ahí nos da un poco de susto. ¿Sí o no? Un poco. Pero esto es lo que está ocurriendo en el mundo y no lo podemos frenar. Está pasando. Entonces hay que ver cómo lo aprovechamos y cómo lo incorporamos para, como decía Carolina hace un rato, agregar valor, crear valor, facilitarnos la vida, en el sentido de automaticemos, digitalicemos, utilicemos las tecnologías para después nosotros poder cualificarnos y para poder elevarnos en otro tipo de actividades que no necesariamente sea a lo mejor un proceso que se puede automatizar con un bot. ¿Sí? ¿Me hacen que hacer así? ¿Quiere decir que estamos de acuerdo? Bien. Y como si esto fuera poco, blockchain, que aparece esta palabra que decimos además, blockchain. Sí, una tecnología que nos va a servir y que nos sirve para nuevas formas de hacer transacciones, para nuevas administraciones. Va a haber censos hechos por los gobiernos en blockchain. Ya dentro de poco va a ocurrir también un censo de gobierno y también el pago o la recaudación de impuestos a través de blockchain. Esto va a pasar en Europa en 4 años. Entonces avanza y esto nosotros nos puede inspirar, ¿no? Uy, ¿qué pasa? Y el otro mundo, que si todo esto se fusiona y nosotros mismos lo estamos viviendo, o acaso no tenemos aplicaciones de geolocalización y con eso sé a dónde estoy yendo, pero también eso se conecta con, a lo mejor yo con mi celular puedo graduar la calefacción de mi casa o las luces a través de todo este tema de la domótica, lo estamos viviendo. A lo mejor lo que nos falta es, en algunos casos, tener una mirada más global para poder comprender el fenómeno y ver hasta dónde lo estamos aplicando en nuestras vidas o no, y qué es lo que vamos a colocar en nuestra visión y qué no. Las chicas me hacen así. Bien. Entonces, en el campo de la biología, las nanotecnologías, saben que ya hay robots chiquititos como un grano de arroz
que se empiezan a meter en las arterias y en venas y van a partes del cerebro que todavía no se puede penetrar de ninguna otra forma. Entonces, las biotecnologías, las nanotecnologías, la ingeniería genética, avanzando a pasos agigantados en todo lo que es investigar y mejorar la calidad de vida de las personas, de nuestro cuerpo, con cantidad de sensores y de chips que ahora forman parte del mejor de nuestro cuerpo, los wearables, que empiezan a pasar datos de nosotros, para después a partir de ahí crear un montón de soluciones. Siempre está la mirada positiva y la negativa, por supuesto. Para muchos tal vez esto es una amenaza, para otros es una oportunidad, pero esto es lo que está pasando. Y a esto se le suma la realidad virtual y la realidad aumentada, que nos sumerge en una realidad que a veces no sabemos bien dónde estamos, ¿no? Parece que estamos viviendo temas por momentos de ciencia ficción y resulta que es realidad. Veo niños que por ahí dicen, ay, yo no sé si esto es virtual o es real, porque ya están metidos en ese mundo y las fronteras se disuelven. Entonces hay momentos que se pierde la noción de en qué realidad estamos, pero esta es la realidad en la que está el mundo hoy. Por eso estamos en una bisagra, ¿sí? Entonces, dentro de esto y dentro de todo este panorama que nos está ocurriendo, ¿no es un buen momento para hacerse algunas preguntas? Por ejemplo, como líderes de organizaciones, todas, no solamente las empresas, las escuelas, los organismos públicos, ¿somos conscientes de la magnitud de esta cuarta revolución? ¿No? No, bien, me encanta, porque es nuestra oportunidad de empezar a hacerlo, ¿no? Conscientes, ¿por qué? Porque no podemos intervenir en lo que no podemos distinguir. Si yo no tengo distinciones de lo que está ocurriendo, ¿cómo intervengo? Tal vez hago intervenciones muy espasmódicas o sintomáticas, al no conocer qué ocurre a nivel, digamos, global, ¿sí? Entonces, hacemos preguntas como, por ejemplo, como líderes, muchos acá seguramente están en posición de liderazgo y de autoliderazgo. ¿De cuánto de todo esto estoy consciente? ¿Cómo estoy preparado como líder para dar respuesta a estos desafíos? ¿Y cómo estoy preparando a mis colaboradores, a mis alumnos, a mis ciudadanos? Por ahí, cuando camino a algunas empresas, me dicen, ¿pero vos pensás que todo esto va a llegar acá? Sí, ya está, por ejemplo, ¿no? ¿Y vos pensás que nosotros deberíamos generar tantos cambios en nuestra organización? Sí, estamos bien. Dentro de todo estamos bien. ¿Por qué tenemos que digitalizarnos? ¿Por qué tenemos que generar cambios exponenciales? ¿Por qué tengo que pensar en mi modelo de liderazgo? Si yo de verdad que me reconozco como el líder y todas mis evaluaciones dan muy buenas. Porque no tenemos opción. Necesitamos ser conscientes de que esto está pasando y adecuar nuestros modelos de gestión a lo que está sucediendo en nuestro entorno. Durante mucho tiempo, casi 4 décadas, y los que están más o menos en mi edad, por ahí se van a acordar, ¿no? Pero los modelos de gestión venían muy relacionados a las primeras 3 revoluciones industriales. Entonces, ¿qué se buscaba? Estandarización masiva, productividad, rentabilidad, ¿verdad? Ahora, ¿qué se busca? Personalización masiva, diferenciación, disrupción. De pronto veníamos acostumbrados y nos habían educado y nos habíamos formado para esto, y a su vez adentro de un poco un pensamiento, como decimos nosotros, en la caja, muy lineal, muy secuencial, muy predictivo, y ahora nos piden de pronto que seamos disruptivos, creativos, que personalicemos, y esto no se logra de un día para el otro, ¿no es cierto? Allá mi amiga Clara, que me decía, esto es un paso a la vez, esto requiere de gestión, y por eso necesitamos mirarnos y mirar qué está sucediendo. El cliente interno y externo ya no es el mismo.
y esto hoy nos hemos cansado de escucharlo, ¿verdad? No es el mismo, pero el cliente es persona, igual que yo, igual que vos. Y las personas ya no están siendo estándares, están siendo diferentes. Hoy se pone más que nunca en relevancia la diversidad, el valor de la persona como integridad. Entonces esa persona hoy, ¿cómo está? Hiperconectada, hiperglobalizada, hiperinformada, hiperdigitalizada, hiperviajada. Es decir, que ha cambiado. Y nosotros le estamos observando, estamos reconociendo sus cambios, o pensamos que sigue siendo más o menos el mismo cliente de antes, o la misma persona. Los productos y los servicios se están perfeccionando a partir de los datos, la Big Data y ahora la Smart Data. Mañana va a haber una charla de eso. De eso también estamos conscientes, ¿no? Hay una proliferación enorme de startups en todo el mundo. Startups que están convirtiéndose en algunos casos en negocios que terminan siendo modelos de negocios que cambian el esquema económico del mundo. Todos conocemos Alibaba, Uber, ¿no es cierto? Uber, acá existe Uber. Eso es una plataforma colaborativa y a partir de Uber se uberizó todo. Entonces hay muchos negocios que replican ese tipo de concepto, pero nació siendo una startup. Y esto empieza a cambiar a nivel global, no solo que solo esto sucede en Estados Unidos o en Alemania, esto ocurre en todo el planeta, en todo el globo. Lo que pasa es que nosotros en Latinoamérica estamos un poquito, digamos, con un delay de tiempo respecto a lo que ocurre en Asia, en Estados Unidos y en Europa. Pero si miramos, eso va a ocurrir, porque somos todas personas y vamos a evolucionar igual. Bien. Ahora, frente a todo esto, entonces, además, se desmaterializan industrias enteras que se están digitalizando. Por ejemplo, Airbnb. Airbnb es el típico caso de la industria hotelera que se desmaterializó. Y es toda digital. Tienen 1000 colaboradores. Ya su curva, digamos, de cotización en bolsa superó a la de Hyatt Hotels, que tendrán unos, no sé, la cantidad de colaboradores, más de 5.000, más, 10.000, contra 1.000 de Airbnb. Y Airbnb no tiene ningún hotel. Entonces es esto lo que está ocurriendo y de lo que tenemos que ser conscientes. Y frente a esto que está ocurriendo a nivel global de esta magnitud, ¿cuál es la respuesta que nosotros estamos dando o que podemos dar? La respuesta es la innovación. Y este sería el esquema que yo quiero compartir con ustedes. La innovación no es una moda, no es fruto del azar. La innovación es un mecanismo de inteligencia evolutiva donde las personas y las empresas mutan para poder adaptarse al entorno. Y hoy, por eso necesitamos innovar, porque necesitamos mutar para adaptarnos al entorno 4.0, que es un entorno con más cambios y más transformaciones que nunca antes. No tiene ningún precedente la magnitud de este cambio, ¿sí? Entonces la innovación, que en muchos casos aparece pintada en las paredes de las organizaciones o aparece en la página web, somos innovadores. ¿Somos? No tanto, me dicen acá. ¿Cómo es tu nombre? Silvia, gracias. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es la innovación para nosotros? Y la innovación es esto, es la herramienta, es el alineamiento, pero por excelencia que tenemos a la mano para poder empezar a dar respuestas a este entorno, que nos pide ser innovadores. Entonces, ¿por qué nos estamos resistiendo tanto? ¿No? Es un lineamiento estratégico, por eso lo puse ahí. Porque la innovación es la palanca de la diferenciación. Hoy como empresa y como persona, y en base a todo lo que hemos hablado, ¿cómo somos más competitivos? ¿Haciendo lo mismo de siempre? ¿Haciendo qué?
distinto. Todo tiene que ser diferente, ¿verdad? Entonces, si ser diferente o este diferencial es lo que a mí me va a dar ventajas competitivas sobre cómo voy a gestar, cómo voy a gestionar eso, haciendo lo mismo que siempre, liderando igual que siempre, relacionándome con el cliente igual que siempre, no, haciendo distinto. Y el hacer distinto me lo provee la innovación como proceso. La innovación es un proceso estructurado, es una disciplina. Tiene conceptos, tiene metodologías y tiene herramientas. Eso se practica, se entrena, se aprende y se implementa en la organización como un lineamiento. Entonces, la innovación es la que apalanca la estrategia. Tengo que saber claramente qué es innovar, por qué innovar, dónde, cómo, para que eso apalanque la estrategia de la organización. Entonces la innovación ya no es un satélite, una moda, lo pongamos en la página web, viste, así ya está, nos quedamos piola con eso. No, esto hay que hacerlo, la innovación es una actitud. Es una actitud, tiene que ver con capacidades personales, de hecho, es una competencia profesional y es una capacidad organizacional para poder ser más competitivos y, por qué no, para poder sobrevivir. ¿Se acuerdan? Bueno, acá no, hay muchos jóvenes, pero Blockbuster, Kodak, la misma BlackBerry. ¿Qué pasó con BlackBerry? ¿Desapareció? ¿Pero por qué desapareció? ¿Por qué desapareció BlackBerry? Claro, con el servicio de mensajería no evolucionó. Eso desde el punto de vista técnico. Pero hay una cuestión que tiene que ver con el modelo mental. En ese momento, cuando estaba Lazardi, que era su CEO, en el momento cúspide de BlackBerry, dijo: somos los mejores, a nosotros nadie nos puede hacer sombra, nadie. Sí, pero mirá que hay un tipo que se llama Steve Jobs, que está haciendo un telefonito que pasa el dedo, tiene vidrio. No, nosotros somos los mejores, no sé quién es, olvídate. Nadie nos desbanca, porque tenemos el mejor producto. Y fueron sus últimas palabras, porque cayó BlackBerry y subió iPhone. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de que la innovación no es chiste, sino que es realmente el proceso estructurado, el lineamiento que nos puede acompañar en nuestra organización a mantenernos competitivos y a renovar nuestras curvas. El tiempo de vida de las empresas decreció. Hasta el año pasado, el promedio de tiempo de vida de una empresa era 12 años. 5 años atrás o 8 años atrás era 20. ¿Saben cuántos años es la curva de vida de una empresa hoy? 8. Con lo cual necesitamos reinventar la curva para no caer en la declinación. ¿Y quién nos va a ayudar a reinventar la curva? La innovación. La innovación con todo lo que implica en cuanto a modelo mental y comportamiento, porque no la compro. La innovación no la compro. Primero, ¿es una decisión de la alta dirección? Sí. La alta dirección es la que tiene que decidir quiero innovar o no en mi organización. Si la alta dirección no lo tiene claro, eso no se derrama. Nadie sigue sus pasos. Pero lo cierto es que la alta dirección dice, yo quiero innovar y lo voy a avalar. ¿Y quiénes innovan? ¿Quiénes innovan en una organización? El CEO, el departamento de I+D. ¿Saben quiénes? Las personas. Las personas innovan porque nosotros todos, no importando la edad, ni si el género, ni el sexo, ni nada, porque hoy hablamos de persona, y eso es lo que tenemos que poner en valor. Todas las personas innovamos porque tenemos capacidad creativa, que la tengamos, digamos, explotada en el buen sentido, ¿no? Trabajada es otro tema, pero todos tenemos capacidad creativa. Todos tenemos talento emprendedor en algún punto, porque nos levantamos todos los días a hacer. Y todos tenemos capacidad de transformar. Entonces ahí, de eso se nutre la innovación. Quiere decir que la innovación es un tema colectivo, no es un tema de una persona.
No es más el tema del líder, que el CEO se ocupe de la innovación y nosotros vemos qué hacemos. No. Es un tema de todos. La innovación es una construcción, es un tema colectivo. Por eso se apalanca en la cultura y por eso hablamos hoy de cultura de innovación. No alcanza con la tecnología, ni con el marketing, ni con el modelo de negocio, ni con la cadena de valor, ni con la Open Innovation. Necesitamos cultura de innovación para que el proceso sea sostenible en el tiempo. Y la cultura somos todos los que conforman la organización. Esa cultura puede ser tierra seca o puede ser tierra fértil. Si es tierra fértil, la innovación crece, ocurre, porque es un tema que está en las personas. Ahora, ¿de quién dependerá fomentar todo esto? ¿De quién depende que todo esto se fomente? ¿Quién decide que la cultura sea tierra fértil o no? El liderazgo. Por eso está ahí abajo. El liderazgo no está acá arriba dando órdenes. Vos mañana innovar. No. El liderazgo está sosteniendo este proceso, haciendo que sea posible, promoviendo el cambio, pero también haciendo que su gente lo pueda practicar, atravesando las metodologías y las herramientas que hacen falta para que esa cultura de verdad sea innovadora. Entonces la cultura de innovación se construye, no se trasplanta, no se inyecta, no se compra en Estados Unidos, se construye. Y cada organización tiene su propia cultura de innovación, porque tiene su propio ADN, su propia impronta. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Ahora, entonces, si nosotros ya tenemos claro que estamos en la cuarta revolución industrial con unos cambios exponenciales que no tienen ningún antecedente. Por otro lado, entendimos que necesitamos de la innovación para diferenciarnos, ser más competitivos y dar respuestas a ese entorno. Que depende todo esto mucho del líder, pero que la cultura se construye, porque es la cultura la que va a ser la gran catalizadora o el gran freno de la innovación. Podemos innovar por fuera. Por ejemplo, yo organización puedo comprar una startup para que acelere mi proceso y esté bien. O puedo generar un spin-off y desarrollo un negocio en paralelo que acelera mi propio proceso. También está bien. O te puedo contratar a vos, suponete que sos experta en proyectos, lo hacemos por fuera, lo incubamos y lo aceleramos. También está bien. Pero cuando eso lo quiero llevar a la organización o vincularlo, si yo no tengo una cultura de innovación que promueva el cambio, que lo comprende y que lo protagonice, seguramente va a ocurrir como cuando queremos trasplantar un órgano en un cuerpo que no está preparado. ¿Qué pasa? Lo rechaza. Entonces siempre va a ser la cultura de innovación la que genere, la que permita que la innovación sea sostenible en el tiempo. Sin cultura de innovación, la innovación pasa a ser medio que un intento o una gárgara, ¿no? Algo que no lo logramos digerir. Y no es solo tecnología. La tecnología y la digitalización son necesarias, pero si yo, y esto lo digo pero con conocimiento de muchas empresas que camino, trajimos al mejor resonador de Singapur, no sabés lo que es, y no pasó nada, porque hay que preparar a la gente. Entonces no es que hoy somos una cosa y mañana innovamos porque trajimos la mejor tecnología. Nos tenemos que preparar para adoptar eso, para comprenderlo, para que forme parte de nuestra cotidianidad, para que nosotros podamos también hacer de ese cambio un hábito. Entonces es un proceso. Y todo esto se entrena, que eso es lo bueno. No desesperemos porque todo esto se entrena. La cultura se trabaja. ¿Cuáles son las competencias que necesito como líder para que la innovación realmente ruede y crezca en mi organización? Vamos a hablar de 5 competencias como líderes que tendríamos que desarrollar, mirarnos en estas competencias para ver cómo andamos
porque son las que necesitamos para poder crear esa tierra fértil, para que la innovación prospere. No son nuevas estas competencias, pero sí están resignificadas, porque lo que cambió es el entorno. Entonces, la primera sí o sí es adaptabilidad. Esa imagen media darwiniana tiene que ver justamente cuando Darwin ya dijo no sé cuándo, no sobrevive el más fuerte, sobrevive el que mejor se adapta. Y hoy está más vigente que nunca eso. Sobrevive el que mejor se adapta. ¿A qué? Al cambio. La adaptabilidad es la capacidad de aceptar el cambio. Y ahí es donde nos tenemos que mirar. ¿Dónde estoy parado con respecto al cambio? Como líder, como colaborador, como persona. ¿Dónde estoy? ¿Estoy en la negación? Todo esto solamente, esto es para Google o esto es para Amazon, no es para mi empresa. ¿Estoy en el resistente? No me vengan a hablar con esa digitalización y no me hablen de esta app. ¿Para qué queremos esa app? Si con esta otra estamos bárbaros, ¿no? El negador y el resistente generalmente se aferra al pasado. Todo tiempo pasado fue mejor. Y eso en realidad es muy natural, es muy humano, no nos tenemos que sentir mal que eso nos pase. Pero sí está bueno gestionarlo, porque si yo me aferro al pasado, me va a costar mucho ir para el futuro, ¿verdad? En cambio, si yo logro explorar, pruebo, voy probando una cosa por vez y vemos qué onda. Y eso me va llevando a comprometerme, entonces ya mi curva de gestión del cambio arranca y paso del negador resistente mejor al pasado a vivo este presente, lo comprendo el fenómeno de esta cuarta revolución y voy explorando para ver cuál es la mejor versión para mí y para mi organización. Y esto significa mirarnos en nuestros miedos. Ya nos vamos metiendo en los temas más emocionales de la innovación, ¿no? Porque aceptar el cambio, si lo doy vuelta, es no tenerle miedo. Generalmente le tenemos miedo a lo desconocido, y eso es lo que primero decimos, no, mejor esto no. Entonces es ver dónde estamos parados en la aceptación del cambio. Y de la mano de la adaptabilidad viene esto que hoy se habló mucho. Escuché, Caro también habló de la agilidad, ¿no? La agilidad, ¿qué hago? ¿La compro en el súper, la agilidad? Porque hoy es impresionante, como en todos lados están diciendo, tenemos que ser más ágiles, tenemos que ser más flexibles, tenemos que ser más innovadores. Pero eso yo no lo compro, lo tengo que trabajar y lo tengo que comprender. Y la agilidad es esta capacidad de girar el timón las veces que haga falta. Voy para acá, ahora voy para allá. Y no le pienso tanto, porque esto es lo que me está generando el entorno. Es ser un poco más mono. Vieron que los monos saltan de árbol en el árbol, de liana en liana, van para arriba, van para abajo, tienen como esa agilidad. Ser más mono y menos orangután. Entonces ahí, ¿qué tengo que hacer? Revisar mi peso corporal. Cuando digo mi peso corporal me refiero a mi organización y a mi liderazgo. Mi peso y mi densidad corporal y mental. ¿Qué tengo que soltar? ¿A qué me estoy aferrando? ¿Qué es lo que no quiero dejar ni por un rato? Porque eso atenta a mi agilidad y nos cuesta mucho soltar cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, flexibilidad acompaña la agilidad para poder ser ágil, para poder moverme. Y fíjense ahí, ¿no? En la figura, como hay un salto que hace el vacío, porque realmente ahí es donde vemos la bisagra a este mundo totalmente distinto a todos los anteriores, ¿no? Necesito flexibilidad. Y eso, si lo hablamos a nivel persona y organización, significa revisar nuestras estructuras. Si yo tengo una estructura así, ¿puedo andar ágil por la vida? No. Entonces, ¿qué tengo que revisar? Mis procesos. ¿Cuán rígidos están siendo nuestros procesos?
¿Cuán burocráticos estamos siendo? Puedo tener mucha digitalización, pero si la digitalización a su vez significa que tengo que hacer 38 fases para llegar a un resultado, lo revisemos. Porque acá ya no es o digital o humano, es digital, es humano, virtual, todo, pero siempre y cuando genere valor y simplifique los procesos. Si simplificamos procesos, desburocratizamos y somos todos más felices. ¿No es cierto? Bien. Relacionado a esto, de la agilidad, de la flexibilidad, está el aprendizaje. Un líder innovador es un líder abierto al aprendizaje. Y esto significa aprender, desaprender y volver a aprender. Tenemos que estar en la mente del aprendiz todo el tiempo, porque este señor de BlackBerry, además de todas las cuestiones técnicas que no lo favorecieron, le pasó que se paró en la soberbia, no en la humildad. Y el valor del líder innovador para poder aprender, desaprender, volver a aprender es la humildad. Si yo creo que me las sé todas, y eso pasa, y pasa, le pasa a muchos líderes, le pasa a muchos CEOs, le pasa a muchos gerentes, seamos sinceros. Si yo creo que me las sé todas, puedo estar muy bien preparada para un mundo que no es el que existe ahora, tal vez fue el de ayer. Entonces, si nos paramos en humildad, que es, che, esto no lo sé, contame, ¿cómo lo hacemos? Yo aprovecho a los que son muy digitales para que me muestren cosas, o delego ciertas cosas en el que es muy digital, y otras cosas más estratégicas, tal vez lo de otra persona. Eso es lo que tenemos que empezar también a combinar, para que podamos ser líderes en mente del aprendiz. No sabemos todo, y cuanto más evoluciona el mundo como lo está haciendo, menos vamos a saber. Entonces necesitamos contribuir y colaborar entre todos para elevar nuestra inteligencia colectiva y tomar mejores decisiones, más humildes. Nos hace muy bien. ¿Sí? Bueno, como precondición, diría yo, de la adaptabilidad, funciona a su vez como una precondición de la anticipación. ¿Les pasa que por ahí ellos dicen, hay que anticiparse? Tenemos que anticiparnos a las tendencias, tenemos que anticiparnos a lo que se viene. Se pide mucho eso. La anticipación es la capacidad de crear el cambio. Entonces, mi pregunta es, ¿yo puedo crear el cambio si no lo acepto? Por eso, primero, adaptarnos al cambio, reconocernos con humildad qué nos pasa frente al cambio, gestionar, y recién después vamos a poder ir por el camino de la anticipación. Y ahí sí una herramienta, rol, recomendación, que está bueno que seamos nosotros y que tengamos en nuestros equipos vigilantes del entorno. La vigilancia del entorno es hoy inteligencia competitiva. ¿Y esto cómo se explicaría? ¿Les pasa a veces que están con sus empresas metidos en su operación, en el todos los días, en cuidar las métricas, los indicadores, los objetivos, etcétera, y les parece que no tienen ni idea de lo que está pasando alrededor? ¿Les pasa? Sí. Yo le digo a eso el síndrome del submarino. Es como que estamos metidos en nuestro submarino, está todo bien, ocupándonos de nuestra tripulación, de la carta de la marea, de esto, del otro, pero no sacamos el periscopio, nos olvidamos, no podemos, no tenemos tiempo. Y cuando no periscopiamos alrededor, nos perdemos de ver todo lo que está pasando en el mundo, que está pasando de todo. Entonces, cuando nos damos cuenta, y esto es muy nuestro, muy del latinoamericano, cuando nos damos cuenta, ya un tsunami nos agarró desprevenidos y se vino el tsunami. Entonces, por ahí cuando te dicen, mirá que va a haber automatización, mirá que se vienen los robots, mirá que necesitamos business data analytics, mirá que el bot ahora va a reemplazar, no sé, no, bueno, sí, pero acá no va a pasar. Sí va a pasar. Entonces, hacer vigilancia del entorno es un rol que está bueno incorporar,
sobre todo en los equipos que quieren trabajar la innovación. Entonces hay investigación continua y eso nos inspira, porque no toda la innovación es de genios, mucho es copia, ¿no? Ahora está Didi, que es la empresa china esta que está escalando enormemente, que le copió a Uber. No tiene nada distinto, creo que son los modelos de los autos, ¿no? Hay mucha copia y mucha inspiración, pero ¿cómo me puedo inspirar? ¿Cómo puedo darme cuenta de lo que viene si no saco el periscopio y no miro? Porque la operación me tiene loco. Entonces ahí tenemos que desarrollar esa otra habilidad, ¿está? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Bien. Apreciatividad. Una palabra que suena como que porque te aprecio, pero no. La apreciatividad es la capacidad de valorar el potencial positivo y generativo del presente para poder diseñar futuro y accionar. Y esto que suena así como muy conceptual, concretamente quiere decir, a veces tenemos la tendencia, y vuelvo a decir, sobre todo en nuestra cultura, de mirar lo que no nos sale bien. Primero, ¿se sienten identificados? ¿Solemos mirar primero lo que no está bien? Lo que no nos sale, lo que no sabemos, lo que no podemos. Bueno, el liderazgo innovador y la cultura de innovación plantea justo al revés la cosa. Primero miremos cuáles son nuestras fortalezas. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? De pronto estamos en una organización, yo esto lo hablo por experiencia, estamos en una organización donde a lo mejor hay altos niveles de creatividad, donde en la medición nos da altos niveles de intraemprendedurismo, altos niveles de tolerancia a la ambigüedad, pero tenemos gente que no está siendo aprovechada en ese talento para crear. No, vamos con la operación y vamos con lo mismo de siempre. Entonces, la apreciatividad tiene que ver con la mirada de ese líder que puede ver a la persona como una totalidad, donde identifica los talentos y aprovecha sus talentos y los motiva y los acompaña para que sea un gestor del cambio. Mañana vamos a tener una disertación sobre talentos que se las recomiendo porque es espectacular, mañana a la mañana, y seguramente se va a profundizar en ese tema. El líder apreciativo ve eso, primero la fortaleza porque nos apalancamos en eso para elevar y expandir nuestro horizonte de posibilidades, y después trabajamos sobre la debilidad. Si me obsesiono con mi debilidad o con la oportunidad mejor o con lo que no me salió bien, lo único que estoy elevando son mis pisos y con eso no tengo ventaja competitiva. Elevemos todo lo que está para arriba a partir de nuestras fortalezas. ¿Está? Bien. Me van a llevar más de eso. Me creo que no. Curiosidad. Esta es una competencia sine qua non para promover la innovación y para ser promotores de cambio, porque la curiosidad es la habilidad de habitar la pregunta. Y nosotros estamos más acostumbrados a habitar la respuesta. La pregunta, ¿vieron cuando somos niños? Y los niñitos, ¿y por qué? ¿Y por qué salió el sol? ¿Y por qué ahora se nubló? ¿Y por qué? Porque por ahí le decimos, ya está. Bueno, la pregunta, esa pregunta continua del niño, porque lo hemos perdido los niños, hay que volver ahí, nos abre la imaginación y potencia la creatividad. La creatividad es la habilidad hoy rankeada por el Foro Económico Mundial como número 1. Hace 7 años era la 11. ¿Por qué será, no? ¿Será que nos están pidiendo que seamos más disruptivos, más creativos, ¿no? Y ahora necesitamos gente creativa? ¿De dónde le sacamos? Somos todos creativos, pero es una capacidad que hay que entrenar, porque está en nuestro hemisferio derecho. Por eso puse esa imagen, porque nos tenemos que animar a romper nuestras estructuras mentales, a romper y a empezar a trabajar ese hemisferio derecho, esa parte emocional que tiene que ver con la creatividad, porque la tenemos todos, pero es un músculo que está sin trabajar. Entonces, si lo entrenamos,